El INDEC reveló que el índice de pobreza tuvo una leve baja semestral, pero subió la indigencia. Mientras tanto, se incrementa la conflictividad en las calles y Cristina Kirchner le pidió a Sergio Massa por primera vez y de forma pública por el precio de los alimentos. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Por primera vez, de forma pública, desde que Sergio Massa es ministro de Economía, Cristina Kirchner realizó una advertencia por el rumbo económico. La vicepresidenta criticó el aumento de la indigencia y pidió una política de intervención más precisa y efectiva. Lo hizo a través de un hilo de Twitter. En el primer semestre del año, la pobreza bajó al 36.5% y alcanzó a 10.6 millones de argentinos. Además, el INDEC informó que más de la mitad de los chicos de hasta 14 años son pobres. En tanto, la indigencia aumentó a casi el 9%. Después de 6 horas de negociaciones, los representantes del gremio del neumático no alcanzaron un acuerdo con las empresas del sector y el Ministerio de Trabajo y las discusiones por la pauta salarial pasaron a un cuarto intermedio. Ayer, el ministro de Economía, Sergio Massa, había advertido que si hoy no había una resolución, podría abrirse la importación. Las organizaciones sociales nucleadas en Unidad Piquetera decidieron continuar con el acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social en la avenida 9 de Julio. Anoche ya habían pernoctado frente al edificio. Reclaman ser recibidos por el ministro Juan Zabaleta y más planes sociales, algo que hoy ya fue descartado. El huracán Ian ya tocó tierra en las costas de Florida y registró vientos sostenidos que superan los 240 kilómetros por hora. Según datos del Servicio Meteorológico, el ciclón de categoría 4 avanza hacia el noreste con lentitud, por lo que se espera que sea una tormenta devastadora. La Copa Argentina empieza a atravesar su recta final. Boca y River buscan su pase a la semifinal del torneo. El conjunto Ceneice se medirá ante Quilmes a las 22 y el equipo de Gallardo empata 2-2 frente a Patronato. Más temprano, Independiente quedó eliminado luego de perder ante Talleres por penales. El INDEC informó que en el primer semestre del año la pobreza bajó al 36.5%, lo que significa que 200.000 personas dejaron de ser pobres. A su vez, aumentó la cantidad de argentinos que están en la indigencia. La pobreza alcanzó al 36.5% de la población, es decir, que hay 10.6 millones de personas que son pobres. Con respecto al semestre anterior, representa una disminución de 0.8 puntos porcentuales. El relevamiento del INDEC también indica que casi el 51% de los chicos de hasta 14 años son pobres. Y además, en el país aumentó la indigencia. Alcanzó a casi el 9% de la población. Se trata de un universo de 2.6 millones de personas y esto es 200.000 más que en el semestre anterior. En las próximas horas se definirá un aumento en el precio de los combustibles que entrará en vigencia el fin de semana. El Gobierno Nacional actualizará los impuestos a los combustibles y esto se va a trasladar al precio final de las naftas y del gasoil. El aumento rondaría entre el 4 y el 10%. Además, en octubre va a subir el valor de las cuotas de los colegios privados, un 20% en la ciudad y un 6.2% en la provincia de Buenos Aires. También se van a incrementar más de 11% las cuotas de los servicios de medicina prepaga,
casi 20% la tarifa en telefonía e internet y 40% la tarifa de los peajes. También se van a aplicar los incrementos en los servicios de agua, de gas y de electricidad, según lo previsto en la segmentación tarifaria. Por primera vez, de forma pública, desde que Sergio Massa es ministro de Economía, Cristina Kirchner realizó una advertencia por el rumbo económico. La vicepresidenta criticó el aumento de la indigencia y pidió una política de intervención más precisa y efectiva. En un hilo de tweets, la vice destacó que bajó la pobreza, pero que aumentó la indigencia. Afirmó que esto es causa de los aumentos en los precios de los alimentos. En un segundo mensaje, afirmó que la inflación es por oferta y no por demanda. Además, denuncia que las empresas alimenticias aumentaron su rentabilidad. En este sentido, aseguró que el Ministerio de Economía ha trabajado duro, pero que se necesita una intervención más precisa y efectiva en el sector. Y también pidió que se aumente la seguridad alimentaria en la indigencia. Las organizaciones sociales nucleadas en Unidad Piquetera decidieron continuar con el acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social en la avenida 9 de Julio. Anoche ya habían pernoctado frente al edificio. Luego de una asamblea, los manifestantes decidieron continuar con el acampe. Reclaman ser recibidos por el ministro Juan Zabaleta y reclaman más planes sociales. Más temprano, Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, había señalado que hasta que no les den una respuesta, van a seguir con la medida. Más temprano también, el viceministro de Desarrollo Social de la Nación, Gustavo Aguilera, había adelantado que no van a habilitar nuevas inscripciones para programas sociales, como por ejemplo el Potenciar Trabajo. Diferimos fuertemente con el Polo Obrero de cuál es la salida de esta situación social. Nosotros estamos convencidos que la salida es con más trabajo, con más producción, y el Polo Obrero entiende que es con más planes sociales, y ahí está la gran diferencia, ¿no? Así que la decisión firme del gobierno está desde principios de año, se sostuvo y se va a sostener. Representantes del gremio del neumático Sudna se reunieron con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. El encuentro comenzó a las 14 horas y no hubo definición. Hace instantes se abrió un cuarto intermedio en la negociación. Además, por la mañana hubo otros encuentros entre las partes. Ayer, el ministro de Economía, Sergio Massa, había advertido que si hoy no había una resolución, podría abrirse la importación. De que los trabajadores no queremos negociar, y queremos negociar. Entonces, que quede claro, primero, no hay ninguna propuesta de las empresas. Sí hay opciones de los trabajadores, colocadas ahí arriba. 15 meses está bien, pasar a porcentajes está bien, discutir en qué mes se mueven los porcentajes también lo discutimos, porque el resultado final tiene que ser que nuestra familia esté mejor. El gobierno cuestionó al gremio de los neumáticos. El jefe de gabinete, Juan Mansur, sostuvo que hay un sector que se mostró inflexible para llegar a un acuerdo. Las declaraciones se dieron luego de una reunión de gabinete de ministros en la Casa Rosada, de la cual no participaron Sergio Massa ni Claudio Moroni. Hoy a partir de las 9 de la mañana empezaba a recibir a las empresas que están en esta situación de conflicto. Y obviamente después en la tarde, una vez más, creo que ya es la 36 o 37, no sé qué cantidad de reuniones van teniendo en la idea de acercar posiciones y poder llegar a un acuerdo con un sector gremial que por lo que vemos hasta ahora se ha mostrado
muy inflexible, digamos, a acordar posiciones. Y lo que buscamos desde el gobierno es proteger la totalidad de las fuentes de trabajo. Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, también se refirió al conflicto de los neumáticos y llamó a las partes al diálogo para encontrarle una solución al problema. Además, reiteró la idea del gobierno de abrir las importaciones para traer insumos y poder sostener así la producción automotriz. Si el conflicto no se resuelve, tenemos que garantizar que los 150.000 puestos de trabajo de la cadena autopartista y automotriz sigan adelante. Hay más de 1.200 millones de dólares de exportaciones argentinas en riesgo. Hay mercados que podemos perder, Brasil, Estados Unidos, así que es importante darle continuidad al sector automotriz y autopartista en términos de funcionamiento. En paralelo, también pedirle a todas las partes. Ayer tuvimos una reunión muy importante en el Ministerio de Economía y pedirle a todas las partes que de alguna manera cesen en la idea de inflexibilidad en el vínculo. En paralelo, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, presentó en diputados el proyecto de presupuesto para el 2023. En su exposición destacó la importancia de la búsqueda de consensos. Más allá de que el proyecto presentado pronostica una inflación del 60% y un gasto total de casi 29 billones de pesos. Además, para disipar dudas, aclaró que la iniciativa incluye una partida destinada a las PASO. El funcionario señaló que el objetivo principal del proyecto gira en torno a trabajar para recomponer el ingreso en la Argentina, ya que advirtió que en los últimos 6 meses los salarios en el país sufrieron caídas muy importantes. Además, resaltó la necesidad de incentivar la participación del sector privado en el financiamiento del Tesoro y aclaró que el presupuesto está en sintonía con los objetivos de renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este presupuesto que, como les decía, cumple con los objetivos que nos hemos planteado en el Congreso al aprobar el programa de acuerdo con el fondo, tiene, como les decía, el objetivo de un déficit fiscal primario de 2.5 y un déficit de base caja de 1.9. Trae además un fortalecimiento de la política tributaria y, en términos reales, crecimiento del gasto primario. El presupuesto es un presupuesto prudente y realista. El presupuesto elaborado por Massa prevé bajar el déficit fiscal a menos del 2% del PBI. Estima una inflación anual del 60% y un crecimiento de la economía del 2%. Además, se espera que el dólar oficial llegue a 269 pesos con 90 centavos. La Cámara Federal porteña ratificó el procesamiento de Cristina Kirchner por peculado en la causa en la que se investiga el traslado de muebles en aviones oficiales a un hotel de la vicepresidenta en el Calafate. El fallo fue firmado por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, después de que la Cámara Federal de Casación Penal anulara un fallo previo. En esa oportunidad, la Cámara había dejado sin efecto la acusación que alcanzaba al envío de diarios desde la ciudad al sur. Los jueces habían argumentado que los periódicos estaban relacionados con funciones presidenciales. El tercer juez de la causa, Mariano Llorens, firmó hoy el fallo en disidencia y pidió prisión para la vicepresidenta. Un informe de penitenciaría reveló que Brenda Uliarte, detenida por el ataque a Cristina Kirchner, se quiso suicidar en prisión. Según se detalló, la mujer presentaba signos de haberse lastimado. Sin embargo, negó haberse querido quitar la vida y relató que la herida fue por la picadura de una araña, aunque se reportó que sí hizo alusión a la posibilidad de un suicidio. Esto ocurre mientras que la querella de la vicepresidenta le pidió a la justicia que se citen a otros 2 posibles implicados del grupo de Uliarte: un vendedor de copos de azúcar llamado Sergio Orozco y una persona llamada Joana, que se detectó en las conversaciones de WhatsApp de Brenda Uliarte.
Así se enfrentaron hinchas de Talleres de Córdoba con manifestantes del movimiento Teresa Rodríguez que le impedían llegar a Chaco. 8 micros de hinchas se dirigían a la ciudad de Resistencia para presenciar el partido contra Independiente y en la ruta 11, a la altura de la localidad santafesina de Tacuarembó, se encontraron con un piquete. Como no llegaron a un acuerdo para poder transitar por la ruta, los hinchas se enfrentaron con los manifestantes con machetes, con armas de fuego y con armas blancas. La pelea dejó 2 personas heridas. Después de la pausa, 7 colegios porteños siguen con tomas de alumnos. Anoche hubo un pernocte en la Escuela Comercial Carlos Pellegrini y pusieron un candado en la entrada hasta que se reanudó la actividad escolar. Boca y River juegan los cuartos de final de la Copa Argentina. En caso de ganar sus respectivos partidos, se podrían cruzar también en semifinales. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. Al menos 7 escuelas de secundarias de la ciudad siguen tomadas por los alumnos. El Centro de Estudiantes de la Escuela Superior Carlos Pellegrini votó pasar la noche dentro del establecimiento sin dejar entrar ni salir a nadie. Para eso pusieron un candado en la puerta. En este establecimiento se siguen dictando clases normales, pero entre las 23 y las 8 de la mañana, el Centro de Estudiantes no permite que nadie entre o salga del edificio. Según explicó el titular del Centro de Estudiantes, la titular Micaela Güera de Sousa, las autoridades, maestros y alumnos ajenos a la toma deben retirarse del lugar durante la noche y solo pueden ingresar si son invitados por los alumnos. En tanto, otras 7 escuelas siguen con protestas activas. La Escuela de Cerámica número 1, la Escuela Técnica 6, Fernando Fader, la Escuela de Enseñanza Artística Manuel Belgrano, la Escuela Superior de Enseñanza Artística Nini Marshall, la Escuela Media 7 María Claudia Falcone, la IES Juan B. Justo y el Liceo 1 Figueroa Alcorta. Y otros 4 establecimientos están en asamblea permanente. Los alumnos lo que rechazan es la política de pasantías que implementó el gobierno porteño, a la que califican como precarización laboral. Además, afirman que las viandas que les entrega la ciudad son de mala calidad. También piden por las condiciones edilicias de las escuelas. Y en una conferencia de prensa, los alumnos afirmaron que son perseguidos políticamente por las autoridades. Al mediodía se realizó un abrazo al Colegio Mariano Acosta para denunciar la persecución política. Esa escuela fue la primera en realizar una toma que ahora está en suspenso, aunque sí continúan las asambleas. Algunos padres de los alumnos que realizaron la toma afirman que fueron visitados por la policía para notificarles de la demanda del gobierno de la ciudad. El Ejecutivo porteño reclama una compensación de 1,5 millones de pesos por cada día de la toma en concepto de los salarios de los maestros correspondientes a los días que no pudieron dar clases. También piden compensación por supuestos actos de vandalismo de alumnos durante la toma. Estamos nosotros demandando a todos los padres que apoyan las tomas de todas las escuelas que están tomadas. Nosotros en todos los casos aplicamos un procedimiento que supone que cuando hay una toma, las autoridades de la escuela tienen que llamar a todas las familias para que vengan a retirar a sus hijos. Si las familias manifiestan que están apoyando la medida de fuerza o que ellos avalan o acompañan lo que están haciendo sus hijos, se vuelven responsables de lo que suceda con los chicos y con el patrimonio durante el tiempo que dure la toma. Se está elevando una denuncia, por un lado penal, por el riesgo por la ocupación de un espacio público, por cerrar una escuela, y por otro lado una demanda civil por el costo en el que incurre el Estado al pagar salarios a docentes que no pueden ejercer su trabajo y su profesión porque está la escuela cerrada y prohíben el ingreso. Un grupo de encapuchados tomó la cabaña Los Radales de Villa Mascardi y una casa lindera. Se trata del mismo lugar que fue incendiado en agosto por grupos violentos que reivindican reclamos territoriales mapuches. El lunes, otro grupo de encapuchados había atacado a los tiros
e incendiado un carro de gendarmería que se había instalado en el lugar para evitar más incursiones. El gobierno nacional había anunciado ayer que se armaría un comando compuesto por fuerzas federales para custodiar la zona. Pero, temporalmente, hasta que esto ocurra, el lugar se encontraba deshabitado. Ahora, el carro incendiado fue colocado como barricada para evitar el ingreso de las autoridades. Los líderes separatistas prorrusos viajaron a Moscú para formalizar la anexión. Algunos medios indican que el proceso de incorporación de las provincias podría demorar entre una semana y 12 días. Pero primero, el presidente Putin debe reconocer la independencia de Jersón y Zaporilla, tal como lo hizo con Donetsk y Lugansk a principios de año. Y como respuesta al avance ruso, Estados Unidos autorizó un nuevo desembolso de más de $1.000 millones en ayuda militar a Ucrania. En total, la ayuda estadounidense a Ucrania alcanza los $17.000 millones. En esta misma línea, la Unión Europea autorizó el 8º paquete de sanciones a Rusia, que incluye el tope al precio del petróleo, entre otras medidas. Además, sumó nuevas represalias para personas implicadas en la ocupación y en la anexión ilegal de áreas de Ucrania, como los líderes prorrusos de 4 provincias del referendo. Entre estas sanciones también se amplía la prohibición de la importación de productos rusos al mercado europeo. Y hoy la empresa rusa de gas publicó un comunicado en la que informa el cierre de los gasoductos que atraviesan Ucrania. De esta forma, Moscú paraliza por completo los envíos de energía a Europa, luego de que ayer se produjeran fugas en el gasoducto Nord Stream. Por su parte, el gobierno de Moscú inició una causa penal por las fugas en el mar Báltico para investigar un posible caso de terrorismo internacional por parte de Occidente. Según la administración de Putin, cerca del 26 de septiembre se cometieron acciones intencionadas para dañar el gasoducto y generarle pérdidas económicas al país. El próximo viernes, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se va a reunir a discutir las fugas en los gasoductos a pedido de la delegación rusa. El huracán Ian ya tocó tierra en las costas de Florida. Según datos del Servicio Meteorológico, el ciclón de categoría 4 avanza hacia el noreste con lentitud, por lo que se espera que sea una tormenta devastadora. El fenómeno climático ingresó por Cayo Costa, el sureste del estado. Hasta el momento Ian registró vientos sostenidos que superan los 240 kilómetros por hora. En los últimos días, aproximadamente unos 2,5 millones de residentes lograron evacuar las áreas que iban a resultar más perjudicadas por la tormenta. Se emitieron nuevas alertas para los ciudadanos de Carolina del Norte y Carolina del Sur. De todas formas, las autoridades del Centro Nacional de Huracanes afirmaron que por lo general estos fenómenos se debilitan unas 24 horas después de tocar tierra. Antes, el huracán Ian pasó por Cuba, donde dejó a la isla sin suministro eléctrico. Actualmente, el ministro de Energía reparó 2 centrales y logró restablecer la luz en 3 regiones del país. Se reportaron 2 muertos y, según el gobierno, las pérdidas materiales fueron enormes. En algunas zonas del país, los vientos alcanzaron casi los 200 kilómetros por hora. Y los padres de Mahsa Amini denunciaron a la policía por la muerte de la joven. Las autoridades del gobierno habían señalado que Amini sufrió un problema cardíaco y que no hubo contacto físico con los efectivos. Pero su familia sostuvo que la joven no contaba con problemas de salud previos y que además había sido víctima de un violento golpe en la cabeza. Además, luego de 12 días de manifestaciones en Irán,
Las fuerzas de seguridad advirtieron que van a reprimir con todas sus fuerzas a los manifestantes y se van a oponer a las contrarrevolucionarias y contrarrevolucionarios y a los elementos hostiles. La Copa Argentina empieza a atravesar su recta final. Boca y River buscan su pase a la semifinal del torneo. El equipo de Gallardo empata 2-2 a Patronato en La Rioja y en instantes se van a definir por penales. A las 22, Boca va a cerrar la jornada en Mendoza, donde se va a medir frente a Quilmes. El Ceneice, vigente campeón, quiere repetir el título y tendrá que medirse en cuartos ante Quilmes, que es el único equipo del ascenso que se encuentra en esta instancia. En caso de avanzar a semis, los de Hugo Ibarra podrían enfrentar al conjunto de Gallardo. Más temprano, el Independiente quedó eliminado luego de perder ante Talleres de Córdoba. La T se impuso 4-2 en la definición por penales y jugará el partido ante Banfield. En la previa del partido, un colectivo que se dirigía a Mendoza con hinchas de Boca volcó en la ruta y una mujer murió como consecuencia del incidente. El hecho ocurrió en el departamento de San Martín, a unos 40 kilómetros de la capital de la provincia. Más de 20 personas fueron heridas y trasladadas al hospital de San Martín. Algunos otros fueron derivados a clínicas de la capital mendocina. Lionel Scaloni seguirá como DT de la selección argentina hasta el Mundial del 2026. El presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, hizo el anuncio a través de sus redes sociales. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones, fue lo que expresó en un tuit luego de la goleada de Argentina frente a Jamaica en Nueva Jersey en el último amistoso de la gira por Estados Unidos. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. En este momento el cielo está despejado con algunas nubes y la térmica es de 12 grados. El jueves arrancará nublado, pero sin riesgo de lluvia. La temperatura mínima va a ser de 13 grados. Por la tarde, el cielo va a seguir cubierto y la temperatura no va a subir por encima de los 17 grados. A la noche, leve descenso de la temperatura. La térmica va a rondar los 14 grados, pero va a ser una noche bastante agradable. Hasta acá te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de la ciudad que ya llega Daniel Santa Cruz con el análisis que dejó la jornada. Y mañana nos reencontramos en más noticias a las 20:30. Chau.